Buenas noches, soy la doctora Carmen Elena Celedón, subespecialista en ginecología oncológica, especialista en ginecología y obstetricia y cirugía de mínima invasión en ginecología. El día de hoy les voy a presentar el tema de hiperplasia ductal con atipia y cáncer de mama in situ. A pesar de que esta hiperplasia ductal con atipia no es un cáncer, sino eleva el riesgo de que un paciente o una paciente tenga este diagnóstico y nos va a elevar el riesgo de padecer un cáncer de mama a lo largo de los años. Como lo vamos a ver más adelante, a medida que pasan los años, si no hacemos algo por esta paciente, nos puede elevar el riesgo y tener un cáncer de mama. Como definición podemos decir que es una afectación benigna, no es un cáncer, como mencionaba, donde hay más células que lo normal en el revestimiento de los conductos de la mama y las células tienen aspecto anormal bajo un microscopio. Como ya sabemos, las lesiones las podemos tener en los conductos y en los lóbulos de la mama. Ahora, una paciente que padece de una hiperplasia ductal con atipia aumenta el riesgo de contraer un cáncer de mama de 4 a 5 veces más que una paciente que no tenga este diagnóstico. Según la OMS, podemos clasificar las patologías de la mama en 5 grupos, como son anomalías del desarrollo que ocupan el 25%, trastornos funcionales como la mastalgia, que es bastante frecuente, el síndrome de tensión mamaria premenstrual, trastornos inflamatorios, mastitis, galactoforitis, procesos pseudotumorales como ectasia ductal y necrosis, y algunas como enfermedad fibroquística de la mama o la hiperplasia. Dentro de este grupo, ¿verdad? También tenemos una clasificación histológica, como tumores epiteliales, tumores como los fibroadenomas, el tumor filodes, que son también bastante frecuentes, proliferaciones epiteliales benignas, tumores del pezón, tumores vasculares benignos, lipomas, tumores de estirpe neural, leiomioma, miofibroblastoma y tumor de células granulares. También tenemos las lesiones que no son proliferativas y lesiones proliferativas. Esta es una clasificación que viene descrita desde 1985 por Pace Dupont. Lo que vamos a hablar en esta clase es las enfermedades proliferativas que existen sin atipias y con atipias. Cada una de ellas nos va a elevar el riesgo, por ejemplo, las proliferativas sin atipia. Tenemos el papiloma intraductal, la hiperplasia moderada, hiperplasia ductal florida de tipo usual, adenosis esclerosantes, cicatriz radial, nos puede elevar el riesgo de un cáncer de mama de 1.5 a 2, un riesgo relativo. Y las que tienen atipias, como la hiperplasia ductal con atipia y la hiperplasia lobular con atipia, no eleva el riesgo de tener un cáncer de mama de 4 a 5. Entonces vemos que tenemos una mastopatía proliferativa. Esta es una imagen de cómo, ¿verdad?, van a cambiar el número de células. Tenemos un extendido donde las células están normales. Aquí tenemos una hiperplasia epitelial, la hiperplasia con atipia, donde vamos a encontrar más núcleos, el cáncer ductal in situ y ya un cáncer invasor. Entonces, cada una de estas podemos tener un riesgo relativo de cáncer, como son, si tenemos un tejido normal, tenemos un riesgo relativo de 1. En la hiperplasia epitelial, riesgo relativo de 2. La hiperplasia típica, hasta 5 veces nos eleva el riesgo. Y pues obviamente ya el cáncer ductal in situ podemos tener hasta 11 de riesgo relativo. ¿A qué se debe esto? A que vamos a tener una metilación de genes supresores de tumores que nos va a dar un desbalance alélico y una amplificación de oncogenes. Entonces, esto nos va a permitir de que cada una de las patologías que tengamos o un resultado de biopsia que tengamos nos pueda elevar o no o tener un riesgo relativo mayor para tener un cáncer de mama. ¿Cómo se presenta la hiperplasia típica? Esta presenta algunos rasgos histológicos de los cánceres in situ. Por esa es la relación de que si tenemos una hiperplasia ductal atipia, el riesgo que tenemos también de encontrar ya en una pieza, en la exéresis de la pieza, un cáncer in situ.
como vamos a ver más adelante, eso nos lleva a hacer un tratamiento definitivo. Esta es más frecuente en la mama contralateral de las pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de mama. Podemos encontrarla en los lobulillos o en los ductos. Puede estar asociada o no a microcalcificaciones. Podemos hacer en estas pacientes una biopsia por estereotaxia, sobre todo cuando está relacionado o está asociado a microcalcificaciones. Y pues el diagnóstico definitivo o el tratamiento definitivo va a ser la exéresis quirúrgica. Menos de 2/3 partes de afección del tejido se va a considerar una hiperplasia ductal con atipia, o que tengamos menos de 2 o 3 milímetros del área afectada. Y cuando tenemos un cáncer in situ, hay algunos criterios que nos van a aumentar. Por ejemplo, si tenemos más de 2/3 de parte afectada, de si hay un nódulo, hay microcalcificaciones, entonces mayor de 2/3 partes del tejido mamario sin traspasar la membrana basal va a ser una característica o un criterio de tener un cáncer in situ, así como encontrar núcleos hipercromáticos. La hiperplasia ductal con atipia puede estar mezclada con células normales, secretoras y mioepiteliales. Por eso, a pesar de que la hiperplasia ductal con atipia por lo general es asintomática, podemos tener también secreciones por el pezón cuando están mezcladas con este tipo de células. Vamos a encontrar núcleos alargados, irregulares e hipercromáticos, y los nucleolos van a ser pequeños. ¿Cuáles son los síntomas? Según la Sociedad Americana del Cáncer, dice que la hiperplasia con atipia generalmente no presenta un síntoma específico. Por eso es que podemos retrasar el diagnóstico y por ende el tratamiento para este tipo de entidad. Sin embargo, vamos a diagnosticar esta hiperplasia, ¿verdad?, en una biopsia de mama, ante un hallazgo de que una paciente se realizó su estudio mamográfico o ecográfico, ya sea que encontremos un nódulo o que esté asociado a microcalcificaciones. Entonces, cuando hacemos una biopsia, nos da un reporte de una hiperplasia con atipia. Si están afectados, ¿verdad?, los conductivos, o si hay células ahí secretoras, entonces podemos tener alguna secreción por el pezón. ¿Cuáles van a ser las causas? Las causas no están completamente claras. Se puede presentar cuando las células mamarias se forman anómalas en cantidad, en tamaño, en su forma, y que tienen un patrón de crecimiento y aspecto mayor. El aspecto de la célula anómala determina el tipo de hiperplasia atípica, ya que se pueden formar en los conductillos, entonces va a ser una hiperplasia ductal con atipia, y una hiperplasia lobular con atipia, pues cuando se forman en los lóbulos mamarios. Algunos investigadores analizan pacientes, ¿verdad?, con este tipo de diagnóstico en una biopsia, y que descubren que existe un mayor riesgo de cáncer a través del tiempo si dejamos a la paciente, digamos, solo en vigilancia o que no hacemos un tratamiento definitivo. Se menciona que después de hacer 5 años después de hacer el diagnóstico de una hiperplasia ductal con atipia, aproximadamente el 7% de las pacientes puede tener un cáncer de mama. 10 años después del diagnóstico nos eleva el riesgo y aproximadamente el 13% de las pacientes nos pueden desarrollar un cáncer de mama. Y 25 años después del diagnóstico, aproximadamente hasta el 30% de las pacientes pueden desarrollar un cáncer de mama. De ahí, ¿verdad?, de que esas investigaciones a través de los años han venido planteando el tratamiento que tenemos que tener en las pacientes que tienen el diagnóstico de hiperplasia ductal con atipia. Generalmente, como mencionaba, el diagnóstico lo vamos a hacer porque encontramos una anomalía en la mamografía o en el estudio ecográfico y decidimos tomar una biopsia. Para evaluarla con mayor profundidad, puede recomendar hacer otro estudio, ya sea cirugía para extirpar la muestra del tejido que está afectado en busca de un cáncer, por lo que sabemos que no eleva el riesgo.
Entonces uno tiene que ir más allá de tener un diagnóstico de histopatológico. El diagnóstico puede conducir igual a una biopsia quirúrgica o excisión de la lesión para extirpar todo el tejido afectado. Y en este caso a veces hacemos, pues, para darle mejor margen o llevarnos toda la lesión, una biopsia por arpón. Y el patólogo pues nos va a dar, ¿verdad? Va a buscar la evidencia si hay o no un cáncer invasor o un cáncer localizado, o pues simplemente se trata de la hiperplasia. Entonces, por las diferentes investigaciones y los diferentes estudios, llegamos así al tratamiento a lo largo de los años. Como esto nos va a elevar mucho el riesgo, entonces generalmente se va a tratar con cirugía para extraer ese tipo de células anómalas y asegurarnos que no haya un cáncer localizado o un cáncer invasor en la zona. Con frecuencia se pueden recomendar algunos exámenes más intensivos para detección de cáncer mamario y algunos medicamentos para reducir el riesgo de sufrir de este cáncer. Dentro de los exámenes que podemos mandar, ¿verdad? Puede ser una resonancia de la mama o incluso se mencionan también dentro de los medicamentos que podemos mandarle a la paciente tamoxifeno en algunas ocasiones. Hay que tomar también en cuenta otro tipo de riesgo que pueda tener la paciente para disminuir el riesgo de que nos pueda desarrollar un cáncer. Entonces, a lo largo, ¿verdad? Siempre mencionamos los estudios que nos avalan el tratamiento que vamos a hacer con estas pacientes. Y a veces tenemos sobrediagnósticos con la hiperplasia ductal con atipia, cuando nosotros, a pesar de que tengamos un resultado de biopsia. Este es un estudio que se hizo, ¿verdad? Un estudio retrospectivo a 10 años y se revisó la literatura para ver el sobrediagnóstico que se hacía con las pacientes al tener un reporte de biopsia. ¿Por qué? Porque lo podemos subestimar. Entonces, debido a la posibilidad de esta subestimación, la decisión quirúrgica suele ofrecerse a los pacientes con este diagnóstico de hiperplasia ductal con atipia, que fueron diagnosticados con una biopsia por aguja gruesa. Se revisaron a 10 años, ¿verdad? Estas pacientes con el objetivo de identificar algunos factores asociados que nos van a llevar a un infradiagnóstico. Se realizó una revisión retrospectiva de la base de datos desde enero del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2014, perdón, y se publicó en el 2018. Se identificaron pacientes con hiperplasia ductal con atipia por una biopsia por aguja gruesa y se evaluó la tasa de actualización del diagnóstico y los factores de riesgo. Que se encontró que 104 pacientes que tenían hiperplasia ductal con atipia en la biopsia por aguja gruesa, a 101 pacientes se les hizo biopsia por excisión, mientras que 3 rechazaron la operación. De estas pacientes, 34 tenían un carcinoma ductal in situ después de la excisión, o sea, en la pieza quirúrgica. 6 tenían un carcinoma ductal invasivo y 1 un carcinoma lobular in situ. Y 1 pues se encontró con angiosarcoma. La biopsia subdiagnosticó hasta el 41.6% de las lesiones malignas. La masa mamaria o el tejido mamario en la presentación y las mamografías sospechosas que tenían mayor de un BRAF4 se pueden asociar con la actualización del diagnóstico con una P significativa. Y pues la revisión de la literatura que se realizó en los 39 estudios entre el 97 y 2017 reveló que 3.125 procedimientos de excisión realizados para este tipo de diagnóstico, la tasa de actualización de diagnóstico mediana agrupada fue del 25%, por lo que concluyen que se recomienda la excisión quirúrgica en todos los pacientes que tienen una hiperplasia ductal con atipia diagnosticada por una aguja gruesa, especialmente que tengan características mamográficas sospechosas. Aquí podemos ver la tablita de los resultados, ¿verdad? 32% pacientes con carcinoma ductal in situ. En estos los dividieron en bajo, intermedio y alto grado. Hiperplasia ductal con atipia 30%, resultados benignos 26%, un cáncer ductal invasor 5.8%, lobular in situ 0.9%, angiosarcoma 0.9%,
y las que rechazaron la operación, que fueron 3 pacientes que correspondían al 2.9%. En otro estudio, donde se subestima también el riesgo de pacientes con una hiperplasia ductal con atipia, se analiza el tejido, el método, ¿verdad?, de analización del tejido, la multifocalidad, si estaban asociadas o no a una calcificación. Entonces, esto nos puede influenciar o nos puede dar un sobrediagnóstico de estas pacientes ya en el reporte definitivo de biopsia. Entonces tenemos que ver que la evaluación de riesgo y las opciones terapéuticas son desafíos cuando se aconseja a las pacientes con hiperplasia ductal con atipia que se sometan a cirugía abierta o que solo se les dé seguimiento con vigilancia por estudios de imágenes. Este fue un estudio que se publicó en 2021. Se analizó retrospectivamente una serie de lesiones de hiperplasia ductal con atipia, se evaluó los parámetros morfológicos del material de biopsia y se indicaba si el paciente debía ser intervenido quirúrgicamente. Se analizó retrospectivamente un total de 207 biopsias, 56 fueron por aguja gruesa y 151 por vacío, junto con muestras quirúrgicas obtenidas posteriormente. Todas las muestras histológicas se volvieron a analizar con respecto a la presencia o ausencia de una calcificación asociada a una hiperplasia ductal con atipia. Otras lesiones que reportaban un BIRATS-3 tenían una lesión de potencial maligno incierto. Se analizó también la extensión de la lesión y la presencia de multifocalidad. Entonces, se vio que la tasa de subestimación en general para toda la cohorte fue del 39%. De estas, 57% correspondían a la biopsia por aguja gruesa y el resto por biopsias por aguja al vacío. El análisis univariante, el método de la biopsia y la presencia de multifocalidad fueron factores de riesgo significativo para la subestimación de la enfermedad o la subestimación del diagnóstico, ya sea un carcinoma ductal in situ o un cáncer invasor, detectado en la biopsia abierta posteriormente. En el modelo de regresión multivariable, la ausencia de calcificación y la presencia de multifocalidad en las muestras por biopsias al vacío fueron factores de riesgo significativos para subestimar este tipo de diagnóstico. Entonces, ellos concluyen que la hiperplasia ductal con atipia multifocal, que no tenía una calcificación asociada, diagnosticada por aguja gruesa, tiende a tener una tasa de mejora. Debido a que la tasa de actualización fue del 16%, incluso en el grupo que tenía menos riesgo, no se pudo identificar un subgrupo que no requiera una biopsia abierta o la excisión del tejido afectado. En esta otra revisión que menciona cuáles son las guías que tenemos que tener cuando tenemos una hiperplasia ductal con atipia, se menciona que la hiperplasia ductal con atipia, la hiperplasia lobular con atipia y el carcinoma lobular in situ se encuentran entre las lesiones de alto riesgo, donde se ha recomendado previamente la excisión quirúrgica cuando se diagnostica en una biopsia con aguja gruesa. Estos estudios recientes, que fueron publicados en el 2020, han examinado si la vigilancia por estudio de imágenes es una alternativa razonable para el tratamiento quirúrgico de estas lesiones. En este artículo se sintetiza la evidencia con respecto al manejo de la hiperplasia con atipia y el cáncer lobular in situ diagnosticados en una biopsia por aguja gruesa y las implicaciones que trae este diagnóstico en el riesgo futuro de un cáncer de mama. Así como también se destacan áreas de investigación adicional necesarias para mejorar las pautas prácticas cuando tenemos lesiones de alto riesgo. Entonces, en esta guía se menciona que aunque todavía se recomienda la extirpación quirúrgica después del diagnóstico de hiperplasia ductal con atipia, con una biopsia de aguja gruesa, en circunstancias específicas, la hiperplasia lobular y el cáncer lobular in situ pueden controlarse de manera segura mediante vigilancia por estudios de imagen.
aquí podemos observar, ¿verdad?, la vigilancia que se le dio a lo largo de los años en este estudio de imágenes a este tipo de lesiones. Otro estudio que fue publicado en 2021 también, donde el propósito fue evaluar las tasas de mejora de las lesiones diagnosticadas mediante biopsia por aguja gruesa guiadas por resonancia y evaluar la clínica y que la imagen predice en la mejora de malignidad, de características de malignidad. Se realizó una revisión retrospectiva de todas las pacientes que acudieron a un centro, ¿verdad?, de radiología mamaria para una biopsia guiada por resonancia magnética entre el 1 de enero del 2015 hasta el 30 de noviembre del 2018. Se trajeron resultados histopatológicos de cada biopsia, la hiperplasia ductal con atipia, carcinoma lobular in situ y la hiperplasia lobular atípica. Incluso habían pacientes con cicatriz radial, con papiloma intraductal, con atipia epitelial plana y lesiones vasculares benignas y lesión similar a un mucocele. Se registraron mediante la historia clínica las características de la imagen, el resultado quirúrgico y los datos de seguimiento, y pues se realizó la correlación radiológica y patológica. De las 810 biopsias guiadas por resonancia magnética, 189 fueron de alto riesgo, 151 reportaban una entidad maligna y 470 fueron benignas. De las de alto riesgo, fueron 146 que al final reportaron que pudieran ser benignas. De estas, 133 se les realizó una excisión quirúrgica y 13 se les dio un seguimiento por estudio de imágenes en más de 2 años. Otras, ¿verdad?, que fueron de alto riesgo, se diagnosticaron como o subieron a un mayor grado, que pudieran ser un cáncer invasor. Y 30 de estas pacientes fueron excluidas. 15 casos porque perdieron su seguimiento. 6 casos en pacientes que habían recibido quimioterapia después de la biopsia. 2 lesiones no fueron, no se les dio seguimiento, ¿verdad?, o fueron seguimiento menos de 2 años. Y 7 pacientes con lesiones había una discordancia radiológica y patológica. Entonces se hizo pues la revisión de estas pacientes. Por lo que logran concluir que la hiperplasia ductal con atipia diagnosticada por una biopsia guiada por resonancia magnética justifica la excisión quirúrgica. Las otras de alto riesgo, sin embargo, pueden ser candidatas para seguimiento por imágenes en lugar de hacer una excisión, especialmente después de una meticulosa correlación radiológica y patológica. Entonces aquí tenemos que ir de la mano con el patólogo y el radiólogo si tenemos una lesión sospechosa, ¿ya?, para poderle dar seguimiento a las pacientes. Además, tenemos que tomar en cuenta que los factores de riesgo que tiene cada paciente. Por lo tanto, podemos concluir que la hiperplasia ductal con atipia generalmente no provoca ningún síntoma específico. A menudo la vamos a diagnosticar por una biopsia realizada cuando tengamos un estudio de imagen sospechoso, sea mamográfico o ecográfico. O incluso si hay alguna afectación, ¿verdad?, podemos tener un bulto o una secreción por el pezón. Sabemos que aumenta el riesgo de cáncer de mama de 4 a 5 veces y que el tratamiento a lo largo de los años y con todos los estudios nos avalan de que nosotros hagamos una excisión quirúrgica. Muchas gracias. Si hay alguna duda o alguna pregunta, estamos abiertos el panel.